ciudadanía y tiene una coordinación con el Viceministerio de Transporte para el establecimiento de las vías y del trabajo coordinado que tiene que tener con la Administración Central. Una ley particular no puede ir en contra del Código Laboral. En el Código Laboral están definidas todas las protecciones que tienen todos los trabajadores y en cualquier... existe un miedo en caso de que la empresa, digamos, vaya a la quiebra o que se le retire el itinerario o que sea suspendido. En cualquier tipo de situación el Código Laboral prevé que primero se pagan los pasivos laborales y después se recurren a los pagos de otras deudas. O sea que yo creo que ellos están 100% protegidos por el Código Laboral. Se establecieron normas un poco más rígidas con respecto a las garantías de esos fondos reglados por el BCP y otras restricciones para que eso sea distribuido de manera a garantizar un 100%. Es mixto, puede ser una alianza público-privada o puede ser que el Estado solo compre los ómnibus. O sea, eso va a ser definido seguramente de acuerdo a la oferta y la demanda. Eso. Les va el saludo para todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. Hoy hablamos de transporte público. Diego, ¿cómo te va? Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Sí, con un tema, una agenda muy cargada, la que tenemos hoy con varios invitados además en piso, un tema que lo estuvimos hablando bastante tiempo realmente, ayer de vuelta y hoy después de su paso por el Senado, por supuesto que tenemos que tratar el tema. Así es, por eso ya queremos saludar primeramente aquí, aparte de los invitados que están ahí con Diego, al viceministro de Transporte Emiliano Fernández. ¿Cómo le va? Gracias por venir, viceministro. No, por favor, gracias por la invitación, un saludo también a todos aquí en el estudio y un saludo a la audiencia. Gracias. Gracias, viceministro, por estar con nosotros también en esta tarde-noche. Gracias por la presencia. Y también le saludamos a la senadora Esperanza Martínez, que nos visita en esta tarde-noche. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego, Fernanda. También un saludo al viceministro, aquí a Juan, que nos acompaña, y bueno, a todo el equipo que está aquí en Canal 9. Gracias. Muchas gracias. Juan, de vuelta, bienvenido nuevamente. Estamos ahí, gracias a ustedes. Un saludo cordial para todos ustedes y a la audiencia también en este momento. Y seguimos peleando el tema de transporte. Antes de arrancar el debate, ¿conforme o no con lo que pasó hoy? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Ya vamos a continuar la charla un ratito, Fernanda, porque está el viceministro para que nos cuente un poco también qué le pareció lo que está ocurriendo hasta este momento. ¿Viceministro? Bueno, efectivamente hoy fue tratado en el Senado, ya esto entró hace un mes en el Senado, tuvo un tratamiento especial que yo tengo que ser sincero, lo conocí también en este proceso, un tratamiento de código que para tratar en Senado, bueno, tiene que ser presentado a través de un senador, los cambios, modificaciones, una dinámica que se dio hoy, se trató. Nosotros creemos que estamos avanzando hacia el proceso de reforma en pos de la calidad que la ciudadanía exige y creemos que el paso que estamos dando es un paso cierto, honesto, que también, evidentemente, eso lo vamos a conversar, tiene en cuenta también a los trabajadores, tiene en cuenta a los ciudadanos, tiene en cuenta a los empresarios, tiene en cuenta al Estado. Es un proyecto que abarca todos los jugadores, todos los involucrados en el sistema y para cada uno hay una tónica, una temática, una responsabilidad y unos derechos que están establecidos en el marco de esta reforma también y con respecto a otras normas laborales o normas también desde el punto de vista de tránsito. Y en cuanto a las modificaciones que hay que hacer, viceministro, ¿se planteó esto a nivel gobierno ya? Perdón, no... En cuanto a las modificaciones, digo que hay que hacer todavía. Bueno, hoy se trató una ley presentada, la ley tuvo un proceso, es importante establecerlo, tuvimos un proceso de un proyecto, un borrador grande, de una socialización amplia, de alguna manera observado por toda la ciudadanía. De eso salió otra vez un borrador, ese fue presentado al Congreso, en el Senado, en el marco del Senado hubo de vuelta modificaciones y eso es lo que fue tratado hoy y pasa evidentemente a una Cámara Revisora que entiendo también va a tener la oportunidad de generar las modificaciones o las necesidades que se puedan manifestar en esa Cámara Revisora. Hay un proceso y en eso está el proceso de la ley. Al señor Juan, porque me gustaría también rememorar y recordar un poquito cuáles son esos puntos con los que ustedes no se encuentran de acuerdo y por qué podemos decir hoy ustedes están en desacuerdo de lo que se aprobó. Sí, desde antes que se haya aprobado ya estamos en desacuerdo, sí. Sabíamos lo que iba a ocurrir. Sí. Escuchamos todo el proceso del debate de hoy y le damos gracias a la senadora Esperanza y otros senadores y senadoras que apoyaron y entendieron lo que es ser senador o senadora y estar al servicio del pueblo, ¿verdad? No así la otra parte donde solamente se dedicaron a perjudicarnos
a masacrarnos en este asunto con este proyecto de ley que no sabemos de dónde salió ni para qué salió. Seguramente pensando por muchas cosas creemos que hay cosas muy interesantes detrás de todo esto, algo de efectivo, algo de cuestión económica, porque de otra forma no se justifica. Beneficio económico. Sí, yo creo que... ¿Para quién? Y para los proyectistas, en este caso, solamente. Para quien está proyectando y lanzando todo esto, esta barbaridad, entonces tiene que... Porque para gente que piensa, que tenga un pensamiento un poco honesto y coherente, no cabría en ninguna forma... ¿Puede hacer hincapié en lo que decía Fernanda, en cuáles son los puntos concretos que sobre todo le molestan o le generan a ustedes dudas? En primer lugar, el tema de la diferenciación de propietarios de la empresa que le van a administrar. Primero, el gobierno le vende el vehículo a cierto operador, ahora se le llama operador al empresario, ¿verdad? Y él es el dueño de la administración de ese grupo de vehículos. Otra persona es dueño de la propiedad donde va a actuar ese. Otra persona es dueño de un lugar donde se va a hacer mantenimiento. O sea que estamos llenos de patrones, pero ninguno responde al derecho del trabajador. Viceministro, sobre ese punto, por ejemplo, ¿qué podemos aclarar? Bueno, Juan está manifestando un elemento clave de la reforma que es la modalidad de contratación. Una cosa muy diferente de lo que sucede hoy, eso es lo que está manifestando. Nosotros le llamamos la separación de los activos estratégicos. Eso es un proceso que se da también en otros países, muy exitoso y tiene un foco muy importante. Posibilitar una inversión continua en transporte 0 kilómetros, en transporte nuevo, inclusive en una modalidad eléctrica. Hoy la flota es muy vieja. La renovación de los últimos 5 años son de buses que se compran en Sao Paulo y que tienen 10 años. Se renuevan con buses de 10 años en nuestro sistema. ¿Y por qué sucede estas cosas? Porque no hay una estructura, un modelo financiero que posibilite la renovación continua de flota nueva. La separación de activos estratégicos, un proveedor de flota, un operador, un proveedor de patio y otros implementos, responde a una necesidad de esa naturaleza. Porque lo que hacemos con esto, y quiero un poco decir por qué hacemos esto, porque al especializar al que es proveedor de flota, ¿quién es un proveedor de flota? Es un inversionista. ¿Quién es el que maneja los buses? Es un operador de buses. Normalmente el inversionista no quiere meterse en la operación de buses. Los inversionistas buscan un modelo financiero robusto para hacer sus inversiones. Y del lado de los inversionistas tenemos los financiadores. Y los financiadores necesitan un modelo también importante y eso es lo que se requiere. Ahora, ¿quién es el responsable de los choferes, como decía Juan Godoy? El responsable, va a haber un responsable bien claro, identificado, que es el operador. El operador es el que va a hacer la contratación porque él se encarga de la dinámica de la operativa del transporte público. Esa dinámica significa la contratación de los choferes, el personal administrativo, los despachos, todo lo que es el mantenimiento, todo eso va a estar a cargo del operador. El operador es el patrón, en este caso, hablando rápido en términos, de los choferes, de los administrativos, es el que mantiene los buses y está bien definido y va a ser de alguna manera... él va a participar del sistema, luego un proceso de licitación, donde evidentemente en la licitación se pide una documentación muy importante de experiencia, capacidad técnica, elementos financieros para la contratación. No es una empresa que no vamos a conocerle a profundidad en la licitación y él va a ser el responsable. El operador es lo que hoy conocemos como transportista, digamos. Hoy lo conocemos como transportista. Pero no va a ser el dueño del camión. Hoy el transportista es el dueño del camión. Sí. En el modelo que viene va a haber un proveedor de flota. Que no tiene que ser específicamente el operador. Puede ser, pero no va a ser de tal manera separar los activos estratégicos del sistema, posibilitando la especialización del inversionista. Y esto posibilita la renovación constante, porque el inversionista, de alguna manera, él pone en su bolsillo, pero también presta dinero. Y eso le llamamos bancabilidad. Y la bancabilidad requiere disminuir los riesgos. Entonces lo que hacemos es separar el riesgo del operador del riesgo del proveedor. Favorecemos la bancabilidad del sistema financiero y profesionalizamos el proceso de inversión. De la misma manera que se profesionaliza el proceso de la operación. Así que esa es una de las estrategias por las cuales se sigue este modelo de separación que funciona en el mundo. Esto lo hacemos en Paraguay, esto lo hacemos cuando hacemos las APP de la ruta 2 y 7, una ruta espléndida que todos conocemos, tiene el mismo modelo que acabo de definir.
se licita, hay un inversionista, hay un operador, se hace en un consorcio y eso va operando. Es la manera de facilitar un flujo de dinero que posibilite inversiones de vehículos 0 kilómetros. Lo que no sucede, nunca sucedió. ¿Cuándo sucedió vehículos nuevos? Cuando el Estado puso un poco de plata. Pero el sistema está mal estructurado y ese es uno de los cambios que queremos plantear. Y hay una responsabilidad, hay un operador que va a ser responsable, va a estar identificado, va a ser elegido competitivamente. Y una elección en licitación significa conocer a profundidad quién viene al proceso licitatorio. Así que hay más elementos también que están relacionados a esa seguridad que habla Juan, que podemos conversar sin problema. Senadora, su mirada sobre este tema. Bueno, una mirada primera general y una crítica que hemos hecho al inicio de la sesión es que para que la gente entienda, esta no es una reforma del sistema de transporte, es una reforma del sistema de transporte metropolitano. Sí. O sea, el Paraguay tiene 6 millones de personas que viven en más de 200 municipios. Todas esas personas necesitan transporte hoy. Todas tienen déficit, algunas no tienen nada. Hay lugares donde no hay transporte, donde no hay manera, sino es a través de la moto, la bicicleta, caminando, taxi, moto, cualquiera de otras modalidades, pero no existe. Entonces, si hubiéramos proyectado un proyecto que permita pensar, por supuesto, en procesos de mediano y largo plazo, un sistema de reforma del sistema de transporte que abarque para todos los paraguayos y paraguayas, creo que hubiéramos tenido mejor comienzo que este. Y este modelo que plantea el viceministro, si ustedes miran las presentaciones traídas por el Ministerio de Obras Públicas, en todas el título era Nuevas Oportunidades de Negocio, cuando en realidad el sistema de transporte es un derecho y es un servicio. Digo nomás el enfoque, sin querer queriendo, el lenguaje dice lo que realmente queremos. Entonces, la primera pregunta que yo le hago al viceministro, está bien, especialicemos, pero el primer efector, digamos, de este proceso, que es el que va a comprar los transportes, él pone el capital. Sí. Y recupera a través de la tarifa. A través de la tarifa. Y el que va a hacer el itinerario, ¿cómo recupera? Perdón, tenemos, tal cual usted lo dice, primero que nada es un nuevo modelo de negocio, quizá ahí discrepamos, senadora, más allá de la polémica, son oportunidades, un nuevo modelo de negocio. El proveedor va a tener que cobrar, no hay inversionista que viene gratis, eso es así. Es como una especie de alquiler de vehículos, senadora, y a toda la audiencia. Cuando uno se baja del avión en un país, se va a alquilar un auto. Uno no tiene que necesariamente ser dueño del auto, porque hay un inversionista que tiene una gran flota de autos que alquila. Entonces ese es el proveedor de flota en este ejemplo de alquiler de autos. En este caso va a haber un proveedor de flota que invierte en flota, él puede comprar de su dinero o puede financiar en el sistema financiero o como él mejor maneja sus finanzas y disponibiliza 200 buses para un corredor. Y esos buses van a estar disponibles para aquel que haya ganado el proceso de la operación. Por lo tanto, hay dos jugadores con quien trabajar. El proveedor de flota, que tiene responsabilidades de provisión y de repuesto y de atención y servicio, y el operador, que tiene la responsabilidad con los choferes y con el arreglo del vehículo y con todo lo que tenga que ver los administrativos, todos los gastos de combustible o energía eléctrica, buses eléctricos. Entonces, esa es la combinación que estamos haciendo. Y el operador va a cobrar una tarifa, evidentemente, por esa operación para pagar sus costos y tener su rentabilidad. Lo propio es el proveedor de flota, que es como una especie de compra a cuota que hace el sistema de buses. En vez de sacar todo el dinero y comprar 200 una vez, compramos a cuotitas cuando el sistema funcione. Dentro de la tarifa se pone la parte de la cuota que corresponde a la flota y la parte que corresponde al operador. Todo está embutido en la tarifa. Hoy está embutido en la tarifa, pero se paga buses viejísimos, por eso quizás la inversión es distinta. Pero lo que hacemos con esto es, no necesitamos 300 millones de dólares una vez, necesitamos un sistema, de tal manera a pagar, posibilitar inversiones, especializando la inversión, posibilitando operadores especializados y pagando a cuotita a medida. ¿Y el Estado pone plata, viceministro? ¿Cómo? ¿El Estado pone plata para la flota? El Estado pone plata siempre en el sistema de transporte público y en todo el mundo pone plata. Pero para la flota en concreto va a poner en este caso. ¿Cómo pone plata el Estado? A través del subsidio.
Hoy el Estado pone plata para los buses, hoy el Estado pone plata para los operadores, porque en la tarifa técnica están elementos relacionados, le llamamos a los temas de inversión y temas de operación. Hoy en la tarifa técnica eso está. Y el Estado paga el subsidio, y al pagar el subsidio el Estado pone una partecita y le paga a todos los jugadores. Paga también por la flota, por la depreciación, rentabilidad de capital, paga gastos operativos. En ese pasaje se paga todo esto. Paga el Estado y lo paga también el ciudadano. No solamente lo llamamos una gran alianza público-privada. Y ese es el sistema de pagar todo. O un Estado que tiene mucho dinero puede comprar todos los buses de una vez, lo cual no es recomendable y no se hace. Claro, pero Diego, fíjate que hoy tenemos subsidio, casi 56.000 millones, ¿verdad? 50 millones de dólares. 56 millones de dólares. Sí. Hoy, en el 2025. En el 2026, en el presupuesto, está la misma cifra. Entonces la pregunta que uno se hace es, con la plata que hoy está en el 2025, conocemos la calidad, no necesito decirla. Sí. Cambiando este modelo, el año que viene, con la misma plata, va a hacerse esa maravilla. Esa es una pregunta muy, muy relevante, senadora, porque siempre lo dicen, ¿cómo vas a financiar esto? ¿De dónde está la plata? Primero que nada, el concepto importante es, el sistema se paga a medida que el sistema funcione. ¿De dónde viene la plata? Y viene del subsidio más el pasaje. La gente también paga el sistema, ¿eh? Claro. Los dos suman. Cada vez que una persona sube o que un bus va 1 kilómetro, se paga una partecita. Y entonces, ¿cómo vamos a financiar esto? Con el sistema, senadora. Nos hace falta, si yo el año que viene voy a incorporar 200 buses 0 kilómetros, lo que voy a ver es 200 buses salen 100 millones de dólares. ¿Cuánto es la cuota de 100 millones de dólares a 10 años, a 8 años? Y son $1.000 por bus. Y eso se mete en la tarifa técnica. Entonces, ¿de dónde viene la plata? Viene del propio sistema que paga cuota todas las inversiones que se van haciendo. Entonces, uno no tiene que tener el año que viene 300 millones de dólares más, porque no vamos a meter, comprar al contado, nada. Uno lo que tiene que tener es la previsión del aumento que se va haciendo gradualmente en el valor global de la tarifa técnica, porque gradualmente va a ser la reforma. Entonces, si el año pasado tenemos 200 buses, 30 millones de dólares, se divide en cuota y eso se estima en cada uno de los presupuestos. No es que el presupuesto se infla, el presupuesto gradualmente va incorporando las finanzas para el pago del sistema, porque el sistema se paga gradualmente. Pero gradualmente no tendría que ya iniciarse ese proceso el año que viene en el presupuesto, sí, por lo menos una suma. Hubo un aumento de aproximadamente 37% respecto a lo que fue el presupuesto anterior. Eso hubo para el tema de los subsidios. Entonces, para el 2026. Y también sería muy irresponsable, esto tengo que ser claro, senadora, decirle al Congreso, denme 100 millones de dólares más, por si acaso, por si meta 300 buses. Uno va planificando, el año que viene quizás tengamos un corredor, 200 buses nuevos, y esto va a ser muy gradual, por un tema financiero y por un tema también importante en transporte público. Hay un gran aprendizaje a nivel mundial, y el aprendizaje se tuvo acá cerquita, en Chile. Chile quiso hacer en 2 días la reforma. Uno se despertó al día siguiente y todos los buses iban en cualquier lugar. El gobierno tuvo un impacto fuerte y casi cayó. Se aprendió en transporte que la reforma del sistema de transporte público tiene que ser gradual, y de ahí se fue elaborando años a años. Nosotros también vamos a hacer una reforma gradual. No todo va a pasar al día siguiente. Un año un corredor de 200 buses, el otro año el otro corredor. ¿Cuál es el plan para el 2026? Nosotros queremos... primero que nada tenemos el proyecto de ley que todavía se está estudiando, eso no está sacramentado, tenemos la Cámara Revisora, a partir de ahí hay un decreto, están los pliegos, se licita, se evalúa, se adjudica, vienen todo este proceso hasta tener los nuevos buses y el nuevo operador y el nuevo proveedor en un corredor. Eso nosotros estimamos que podemos tenerlo para el siguiente semestre del año que viene, y ahí habremos aprendido un montón, porque esto es también... prueba y error, y vamos a equivocarnos. Yo no digo que vamos a ser perfectos, vamos a equivocarnos, pero una vez que recorramos todo el camino de la primera unidad a licitar, del primer corredor a licitar, ya habremos aprendido mucho, inclusive quizás para acelerar un poco más, pero también una aceleración gradual y no rápida. Vamos a tener un modelo donde va a coexistir el antiguo con el nuevo sistema por aproximadamente 4 o 5 años. Esa es la manera que funciona esto. Metropolitano siempre. Bueno, la senadora tiene toda la razón. Es la reforma de transporte de pasajeros, no de transporte total, hay de carga, de privado, pasajeros de las áreas metropolitanas. Hoy en el área donde estamos, Asunción, y todo el departamento central es área metropolitana hoy. Pero y esto es una innovación también, porque no estaba en ningún marco legal. Nosotros decimos que se pueden crear nuevas áreas metropolitanas, allí donde es necesaria.
por ejemplo, en el este o en el sur, Encarnación y su área metropolitana, Ciudad del Este y su área metropolitana, pueden ser nuevas áreas metropolitanas. Creando esto bajo un estudio de movilidad y bajo firma del Poder Ejecutivo, se crean nuevas áreas metropolitanas y va toda la tecnología del viceministerio con su regulación a esos lugares. Y esa es la manera de ir gradualmente también a todo el país, porque tiene que ser un viceministerio de transporte de todo el país. Pero arreglar, poner bien el área metropolitana ya es una enorme tarea. Poner todo una vez, yo creo que a veces va a ser extremadamente difícil, y la decisión fue: arreglemos el área metropolitana, creemos nueva y vayamos para allá. ¿Cómo se va a garantizar, viceministro, aprovechando que estaba hablando, porque también están las cuestiones laborales de por medio, pero cómo se va a garantizar que el servicio funcione en frecuencia, en horario, en cantidad de unidades? Porque hoy el sector empresarial del transporte público de pasajeros dicen no. Disminuyó la cantidad de personas que viajan en buses y por eso nosotros sacamos menos unidades a las calles, también entre tantas otras excusas y motivos por los cuales lo hacen, dicen. Bueno, hay dos maneras de generar mayor calidad del servicio. Una es adecuando los itinerarios. Hoy tenemos un problema, hay muchas empresas y las empresas no están coordinadas y todas compiten por el mismo pasajero y todas se van ahí donde hay gente y donde hay gente no se van. Por eso no hay ramal, no entran entonces, a los ramales. Hay ramales donde la gente espera un bus que pasa cada 1 hora y media o 2. ¿Por qué? Porque hay 4 buses allí. ¿Y por qué? Porque la empresa no quiere ir allá. Entonces hay una descoordinación y es tierra de nadie. Todo el mundo va a donde está con itinerarios hace mucho. Primera forma de trabajar el tema de frecuencia tiene que ver con una coordinación mejor, los itinerarios que vamos a hacer. Y otro elemento muy importante que ya lo estamos haciendo es: no hay forma de controlar un sistema de transporte con ojos físicos y con manos de carne y hueso. Se controla tecnológicamente. Nosotros estamos ya trabajando en un proceso de fortalecimiento del GPS. El GPS nunca, el sistema de transporte, ninguna empresa enviaba los datos GPS al viceministerio de Transporte. Este año, después de luchas debajo del telón, nos están enviando, y esos datos ahora estamos consolidando y generando un sistema de monitoreo tecnológico para ver dónde están los buses, y hacia ahí va a ir la reforma y entrar en la reforma yo le llamo con ojos tecnológicos. Los ojos físicos nos ayudan, pero la tecnología es la manera de controlar, y esa es la manera de controlar frecuencia y regularidad. Vamos a ver a qué hora sale. Vamos a ver si sacan los 15 buses y si salen a las 5:10, a las 7, a las 8, a la hora que sea. Pero así ahí vamos. Eso ya se podía hacer, claro. Te decían algunos, con el tema del billetaje incluso. Bueno, allí había un problema allí de los GPS y también de la programación. Estaba muy, como digo, es muy laxo todo, y faltaba más fuerza para la emisión de los GPS, de la programación operativa. Hoy tenemos un servicio llamado Búho. Sí. Ese servicio llamado, quiero dar un ejemplo nada más. Nosotros lo dibujamos como si fuera un pintor frente a una hoja blanca. El lienzo en blanco y el pintor comienza. Así hicimos el búho. Hicimos el itinerario, hicimos la frecuencia, quiere decir que el búho sale a las 10, el otro a las 10:30, a las 10:40. Pusimos el GPS, nos envían el GPS y sabemos exactamente si sale 1 minuto retrasado. Ese servicio hoy tiene 99% de efectividad. Pero todo eso se pudo hacer porque era el itinerario a la noche, donde no había competencia, no estaba desorganizado. Meter eso a la mañana, sin la información de frecuencia y eso, es un desorden. Entonces hay que ordenar todo eso, que hoy está extremadamente desordenado. ¿No funciona el sistema Búho más que los demás porque cambia la modalidad de cálculo por la cual se le paga? Esa fue una innovación también. La tarifa por kilómetro es justamente para ir ahí donde el empresario no quiere ir, porque no es rentable. Entonces, la tarifa por kilómetro da sostenibilidad al horario nocturno, realmente. Pero se puede aplicar eso al horario diurno. Al horario diurno, como hay pasajeros, que suban los pasajeros y paguen el pasaje. Se puede establecer un mix, pero la tecnología de la tarifa por kilómetro significa allí donde los empresarios no quieren ir, porque hay pocos pasajeros, entonces es muy costoso irse por 3 pasajeros. Va a ser una pérdida global, entonces el Estado le paga por kilómetro y suban los pasajeros que suban. Entonces, la tecnología por kilómetro tiene que ver con la capacidad de levantar pasajeros, ¿verdad? ¿Y va a garantizar eso? Ayuda. Y sí, sin duda, ese es uno de los elementos que vamos a consolidar también en la ley, las tarifas por kilómetro. El servicio eléctrico que está licitado, se está evaluando ya en la etapa final, tiene tarifas por kilómetros. Y eso va a ser diurno, que vamos también a ver cómo funciona. Por eso. ¿Quería decir algo, senadora? Sí, le quería preguntar al viceministro, porque hoy yo había planteado que se coloque la tarifa técnica
¿cómo se calcula? Porque ahí está el punto, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se calcula cuánto cuesta esto? Y por supuesto hubo oposición y no se aceptó sin ninguna explicación, que fue por eso yo me molesté mucho, porque resulta que uno hace una propuesta, ¿verdad? Y el presidente de la Comisión de Legislación dice, no, eso nosotros estudiamos y no va a ser. Bueno, pues eso no es una respuesta. Si yo doy una propuesta técnica y digo que esto es necesario, me tienen que decir que no es necesario o alguna respuesta, no simplemente nosotros tenemos la mayoría. Resulta que se pone la tarifa del precio, cuánto va a pagar el usuario, pero nunca nos ponen transparencia en el cálculo. ¿Cuánto cuesta el porcentaje del vehículo, el del gestor, los márgenes de ganancia? Porque hoy tenemos 3 sectores que son del sector privado que vienen con intenciones de tener lucro, por lo tanto tenemos que saber cuánto cuesta la cadena. ¿Por qué no se aceptó eso, ministro? Bueno, eso lo tratamos en comisión el día de ayer. Estuvo la senadora Lilian Samaniego justamente que puso en la mesa ese. Yo voy a repetir lo que le dije a ella por ese punto, senadora. La tarifa técnica es el punto central de todo. Tal cual usted lo dice, ¿verdad? Es un elemento muy clave del sistema. Y la tarifa técnica, no nos olvidemos de una cosa, la tarifa técnica que vamos a trabajar en la reforma tiene que ver con varios jugadores, el proveedor de flota, el operador, tiene que ver con el que va a tener el patio, ahí donde se arreglan los buses, donde duermen los buses, decimos, con el tema de servicio especializado tipo ITV, tipo GPS, varios servicios especializados. Entonces, la tarifa técnica que se explicitó tiene que ver solamente con operador. Y puede crear un conflicto porque esa tarifa no habla de los otros proveedores. Pero ¿por qué ustedes no colocaron la tarifa y quiero técnica? un poquito ahondar. Primero que nada, era la especificación era confusa, ¿verdad? Entonces puede llegar a confundir todo el proceso de cómo se paga, porque ya está en la ley exactamente los puntos. Y, por ejemplo, un patio se paga por metros cuadrados. La magnitud del patio por metro cuadrado, te pago el alquiler por metro cuadrado. Eso no estaba en la tarifa. Y más elementos puedo citar. Entonces, ese es un tema por el cual entendimos que eso va a ser complicado. Pero también, bueno, la transparencia, ¿cómo garantizamos ¿Se va a aplicar una tarifa técnica? Y sí se va a aplicar. Y de hecho hay un consejo donde se va a trabajar con todos los jugadores, que en forma obligatoria, con todos, choferes, trabajadores del sector, empresarios, la academia, el sector público, las asociaciones de pasajeros, todos van a participar en un proceso cuando se definan tarifas técnicas. Todos van a ver y todos van a tener su opinión en ese momento y cómo esa tarifa técnica va a ser actualizada. Entonces, en la ley, y esta es una innovación porque no estaba en la ley esto, creamos un consejo donde no es todos... vinculante. ¿Cómo? Que no es vinculante. Bueno, eso es importante, es un consejo asesor también. Puedo explicar eso, pero la tarifa técnica va a ser transparente para todos de una sola vez. En el consejo toditos están en desacuerdo con lo que ustedes plantean y ustedes dicen muy lindo su opinión, pero se hace lo que queremos. Respecto a la transparencia, ese es un momento de transparencia muy importante, innovador, y yo creo que hay que destacar. Ahora, el consejo asesor, tal cual lo dice la senadora, no va a ser vinculante su opinión, ¿verdad? ¿Quiénes son el consejo, perdón? ¿Quiénes integran? Choferes, trabajadores, choferes, usuarios, integran la patronal, integra la universidad y lo integra también el sector público. Todos los jugadores que van a hablar de la tarifa técnica. Y hoy estamos haciendo algo también inédito. Esto es importante decirlo, porque la tarifa técnica es clave. Hoy nosotros contratamos, y esto es un reclamo, yo tengo hace 1 año y medio, menos de 2 años, pero es un reclamo de siempre de los empresarios de transporte. Y también de los usuarios, ¿verdad? Tengo conocimiento que eso hace unos 2 años, sobre la actualización de la estructura para conocer mejor, parece una caja negra. Nosotros contratamos a la Agencia Nacional de Transporte del Brasil, una entidad de la sociedad civil que trabaja con tarifas técnicas en todo Brasil. En Brasil creo que hay más de 5.000 municipios y ellos asesoran a los municipios en su tarifa técnica. Hemos contratado, eso fue aplaudido por el sector privado, también por los empresarios. ¿Y qué estamos haciendo con esta asociación? Estamos desmenuzando la tarifa técnica entre todos, para ver cuáles son los componentes que tienen que estar y que no tienen que estar. Porque hoy hay un desacuerdo, el sector público dice algo, el sector privado dice algo, entonces hoy estamos trabajando científicamente en la tarifa técnica para comenzar una reforma con tarifa técnica donde hay un tercero que diga cómo funciona y ahí entre todos veremos cómo
incorporamos esos nuevos elementos. Pero la tarifa técnica va a tener su oportunidad en el Consejo Asesor, donde todo el mundo va a ver la estructura de la tarifa técnica. Pero hay otro elemento porque también, senadora, sugerimos que no se pongan detalles. Sí. La estructuración tarifaria es muy dinámica, senadora. Pero, y si ponemos en la ley un ítem que no está o que no estaba, cambiar ese ítem va a ser extremadamente complicado. Tiene que pasar otra vez por el Congreso. Tiene que pasar. Entonces, una estructura tarifaria es muy dinámica, pero la resolvemos trabajando en conjunto en el Consejo Asesor. Y había un elemento adicional, senadora, también en ese artículo, que tiene que ver con el nuevo modelo, que no sucedía y ahora estamos haciendo. Ahí decía que se va a revisar cada 3 meses la tarifa técnica. Revisar una tarifa técnica, este componente no, este coeficiente hay que comentar, eso es revisar cada 3 meses. Nosotros vamos a licitar la tarifa técnica. ¿Qué significa una licitación? El oferente va a venir y va a decir, yo quiero cobrar 8.000 por tarifa técnica. Y el otro dice, yo 7.000. El Estado le dice al que quiere cobrar menos. Pero la relación, y cuando un oferente dice, yo quiero cobrar 7.000, él ya sabe toda la estructura tarifaria que le conviene cobrar. Entonces, en el contrato se sacramenta esa estructura tarifaria y ya no se revisa más. Porque él dijo que iba a cobrar eso, él prometió que a los 15 años iba a cobrar eso. Lo que existe es una actualización automática por nivel de precio y unos elementos más, pero ya no se discute la estructura tarifaria porque fue licitada en forma individual, voluntaria. Y sesudamente el oferente viene y dice la tarifa técnica. Entonces, vamos a tener una tarifa técnica inicial, se licita, hay una relación contractual bilateral, gana el que pide la menor tarifa técnica y después se actualiza mensualmente por precio y otros elementos. Ese es el modelo y en el proyecto, en el artículo estaba a revisar y va en contra del modelo que estamos llevando adelante, que hoy ya lo estamos usando. No, son muchos elementos, perdón. Claro. Son muchos elementos técnicos, pero tengo que comentarle, ¿verdad? No, perfecto. Y vamos a ir charlando de esto. Hay que hacer pausa nomás, ¿verdad? Una breve pausita y a la vuelta seguimos hablando de estos aspectos de la reforma del transporte de pasajeros. 19:46, seguimos en Puntos de Vista en esta tarde-noche de debate, de aprendizaje también del tema de transporte, y queríamos charlar un poco con el sector obrero, trabajador, porque ellos tienen sus dudas con respecto a esto. No sé si, Juan, si la primera parte que respondió el viceministro ya te deja satisfecho en cuanto a quién va a ser el patrón del chofer o todavía no, y cuáles son las otras objeciones que hacen ustedes. Primero le felicito al viceministro por esa capacidad de responder las cosas, porque lo que dijo no está en la ley. La reabsorción del trabajador no está en la ley. No está en la ley. No está en la ley. No está. No está. Nosotros acá le mandamos a él precisamente para que sea incluido hoy en el debate esta cuestión. ¿Ustedes tienen miedo que los trabajadores se queden sin puesto de trabajo? Es el temor. Estamos seguros con este sistema que vamos a quedar seguros 5.000 trabajadores sin trabajar, incluidos choferes, chapistas, gomeros, mecánicos, todo, porque así están las cosas, ¿verdad? Pero ¿por qué, don Juan, si ustedes son los que conocen del trabajo, del transporte público, cómo se hace, cómo se coordinan, las paradas, ¿por qué creen que van a quedarse sin trabajo? Y sí, porque la cuestión de la tercerización de los puestos, de los lugares, por ejemplo, como dijo el viceministro, el que administra los vehículos va a ser una persona o una empresa. La que es dueño del patio de estacionamiento va a ser otra persona. El lugar donde se haga el mantenimiento va a ser otra. Entonces, ¿cuál es nuestro patrón? Ahora dijo que nosotros le perteneceríamos o que le vamos a pertenecer al que ha comprado los vehículos. Pero eso no está en la ley. Por eso está acá nuestro reclamo. Al operador. Para que queríamos saber quién es nuestro patrón en este caso, ¿verdad? Por eso. Entonces, tremendamente, y nosotros ya le dijimos varias veces al viceministro, ¿por qué tanto barullo para esta cuestión? ¿Por qué la autoridad, el gobierno mismo, no solamente no nos llama a nosotros, a los usuarios, a los empresarios, y nos preguntan qué es lo que se puede hacer, siendo que nosotros conocemos perfectamente? Sin embargo, se hizo al revés. Ellos se constituyen como el conocedor y nosotros los ignorantes. Por eso se crea toda esta cuestión y nosotros nos quedamos fuera con este proyecto, ¿verdad? ¿Ustedes creen, don Juan, que no se les va a reabsorber a la totalidad de los trabajadores? Si hay reabsorción, va a ser totalmente una forma totalmente, ¿cómo va a ser?
indeseable, Parcial. digamos, parcial, más o menos así. Así de fachada. De fachada, de fachada. Después se les va a ir echando progresivamente, decían ayer. Sí, porque hay tantas cosas que dijo en contra del trabajador en lugar de favorecerlo, ¿verdad? Entonces, esta cuestión es muy difícil y nosotros ya estamos en una recta final. Esa es una de las preocupaciones. ¿Y la otra cuál era que ayer nos mencionaban también? Sí, por ejemplo, la Real Social ya dije, ¿verdad? El otro tema es que nos incluyen como funcionarios públicos. Que nosotros nunca nos acercamos en una ventanilla a cobrar nuestros derechos, ni tampoco suspendidos por el gobierno, ni nadie, ¿verdad? Tenemos una relación directa con una empresa privada, ¿verdad? Y entonces, y además, con eso se está violando la Constitución Nacional, se está violando con el convenio con la OIT, firmado por el Paraguay, se está violando el Código Laboral, donde hay derecho a la huelga. Con esto ya no podemos hacer, porque si en un derecho, en una medida de fuerza, si va a salir 70% de los vehículos y choferes de la calle, ¿qué huelga entonces hay? Entonces no existe huelga. ¿Y dónde está nuestro derecho de reclamar? Entonces, si ellos quieren anular la huelga, ¿por qué el gobierno no cumple con lo que tiene que cumplir, que le exija a los empresarios que cumpla sus deberes? Ahora, y nosotros los trabajadores también que cumplamos nuestros deberes, entonces se trabaja en paz y no hay huelga. y senadora, ¿estos aspectos laborales se tuvieron en cuenta hoy en el estudio de la reforma? No, lo que pasa es que... El El micrófono. micrófono, senadora. Ay, perdón. Lo que pasa es que aquí se da una modalidad muy especial. El primer debate que se dio es que cualquier empresa que desaparece por razones económicas, lo que sea, hay mecanismos dentro del Código del Trabajo de cómo indemnizar a los trabajadores, etcétera. Como acá tenemos hoy empresas que son dueños del transporte, de las unidades de transporte, de los ómnibus, son dueños del edificio donde funcionan, de los talleres, más del proceso operativo, cuando hay alguna situación de quiebra o de desaparición, esos bienes pueden ser reclamados por los trabajadores para que se remate los ómnibus, etcétera, y se le pague. Tienen privilegio, de hecho. Bueno, hoy eso va a desaparecer. Entonces, en realidad, lo que nosotros decimos es, va a haber una nueva modalidad, un nuevo modelo de negocios donde van a estar divididas estas competencias y ese operador hoy ya no tiene ómnibus suyos, ya no tiene propiedad privada donde funcionan los talleres, etcétera. Se queda simplemente con lo que significa la operatividad El servicio, digamos. del servicio. Entonces decimos, hay una gran cantidad de trabajadores que tiene años en el servicio, etcétera, que están pagando IPS, que se quieren jubilar. Y ellos dicen, aquellos que estuvieron los 2 últimos años son los que pueden ser reabsorbidos previo una previa O evaluación. sea, es real el temor de que pueden perder derechos Claro. laborales. Entonces, díganme en este país quién confía en la evaluación. ¿Verdad? Entonces, el arma que le dan al empresario, le tomamos un examen a todo esto, ¿qué? Y probablemente no van a pasar. ¿Por qué? Porque hay cargas laborales, hay antigüedad, hay una serie de cuestiones. Y lógico, el que empieza recién quiere tener limpio su equipo y bueno, que se vean los demás. Entonces, ellos piden que eso quede expreso en la ley. Y yo les decía, el mismo segundo artículo que sigue a dice de que se van a organizar capacitaciones por 6 meses para que la gente que ingresa, porque va a haber nueva tecnología, etcétera, se puedan adecuar. Entonces, ¿para qué evaluar? ¿Por qué no traer los contratos, evaluarle por 6 meses y en todo caso allí tomar la determinación? Entonces, necesitamos que haya una garantía para estas personas. Si este es el país donde los trabajadores son violados en sus derechos todos los días. Ahora, ustedes en los medios de comunicación están sacando el tema de las trabajadoras de la limpieza y los guardias de seguridad. Licitan con el Estado, dicen que le van a pagar una cifra, está en el contrato y no le pagan. Sí. Así funciona, ese es el empresariado. Los guardias. Y este sector empresarial ha sido el más roñoso históricamente. ¿Por qué? Porque la tecnología cambió y porque el modelo cambió, van a ser ¿Para qué diferentes. beneficia al empresariado este sistema? Pero claro que sí, aquí hay un
plan de negocios. Un nuevo plan de negocio, como lo han dicho claramente. ¿Y se reemplazan los viejos empresarios o son nuevos? Y probablemente van a ser nuevos, van a ser los mismos, pero la metamorfosis de los empresarios no garantiza que el servicio va a funcionar mejor. Viceministro. Bueno, un tema complejo, senadora, tal cual también Juan lo manifestaba, el temor de ellos de quedarse todos sin trabajo. Bueno, varias cosas, ¿verdad? Primeramente, nosotros no vamos a eliminar el sector de transporte público de pasajeros. Va esencialmente a continuar y va a mejorar, ¿verdad? Hay un bus nuevo, un bus eléctrico, también una mejora para el propio trabajador. En las vidas laborales, el bus. Uno ve esos buses que vibran, hacen masaje 24 horas, pero masaje malo. Así que los buses eléctricos son una oportunidad de mejora. Eso ha estado documentado un montón, inclusive incita a la participación femenina de los buses eléctricos por la facilidad del manejo. O sea, primero que nada. Segundo que nada, la capacidad técnica de un chofer no es algo que se consigue aquí en la esquina. Es una capacidad muy especializada del chofer de bus. De hecho, hoy día no es tan fácil encontrar choferes de buses. Eso lo puede corroborar. No es fácil para la empresa encontrar choferes. Eso manifiestan los propios empresarios buscar. Entonces no es una capacidad que se adquiere de la noche a la mañana. Entonces eso también de alguna manera, el mismo sistema da de alguna manera también al propio chofer esa capacidad. Y nosotros vamos a ampliar el sistema. Faltan buses. Va a haber más buses. Está calculado algo así como 1.7 o 2 choferes por cada bus. Entonces, al ampliar, al mejorar, nosotros de alguna manera llevamos un poco más de calidad al trabajador. Pero hay un elemento más importante de todo esto, yo creo que es importante, pero tiene que ver con la preocupación más genuina de lo que decía. Esto un poco es el marco global. En el artículo 39 al cual se refería, yo me permito leer acá, porque esta es la estrategia que nosotros damos para la tranquilidad de los choferes. ¿Qué dice, viceministro? En el artículo 39 habla de los trabajadores del servicio. En la versión que ingresó al Senado para estudio, decía el Viceministerio de Transporte, en coordinación con las instituciones competentes, velará por el estricto cumplimiento de las normas laborales que afectan al personal y a los trabajadores. Eso se cambió. Eso estaba, esa era la única frase que estaba. ¿Por qué? Bueno, por la recomendación. Esto es una ley de trabajo, no una ley laboral. Ya existe la ley para atender todas estas situaciones. Esa es la recomendación global. Pero, ¿qué se hizo? Y escuchando de alguna manera, entiendo que no satisface por lo que acaba de decir Juan, pero escuchando eso, se amplió esto y hoy se aprobó una ampliación de este artículo. Se dejó esto que acabo de leer y se amplió. Eso fue la tripartita, después de la reunión de... hablamos de estas cosas también y se amplió y se puso lo siguiente. Lo mismo que acabo de leer y una ampliación. ¿Y qué dice la ampliación? Un operador del servicio, que es el empresario que le contrata a los choferes, ¿verdad? Un operador del servicio que sustituya a otro u otros en una unidad funcional, que es la nueva licitación, el nuevo corredor, deberá incorporar a los conductores que hayan prestado servicio por al menos los 2 últimos años y queden cesados del anterior. No significa que en los 2 últimos años, y voy a leer bien esta frase, por al menos los 2 últimos años. Si tiene 3, 4, 5, 6, igual le vas a incorporar. Pero puede perder los derechos anteriores. ¿Por qué por al menos los últimos años? Porque puede ser que haya una cosa ahí, le contrate el mes anterior y ya tenga que... Entonces, por al menos 2 años, entonces puede tener 3, 4, 5, 20 años de trabajo, le tiene que incorporar. Eso dice... Pero puede perder los años de estabilidad, por ejemplo, ¿o no? Bueno, la incorporación hace que él siga teniendo su salario y aportes jubilatorios. Por lo tanto, le da la alternativa a la jubilación. Esto es la sustitución, pero no nos quedamos allí, porque hay otro elemento que yo quiero que la senadora mismo recalcó. Pero esta es la estrategia que hacemos, pero hay... Ministro, senadora Juan Fer, se nos acaba el tiempo. Sí. Bueno. Entonces, como tan rápido pasó, ¿verdad? Queremos reiterarle la invitación, viceministro, para volver a hablar de esto. Bueno, con la senadora y con Juan también, porque es importante que ellos expresen su preocupación. Y por sobre todo también con la gente del Ministerio del Trabajo, ver un poco y ajustar estas cuestiones, ¿le parece? Es un tema de ellos. ¿Va a ser más caro el pasaje? No estamos previendo la suba del pasaje. Okay. Bueno, tenemos que ir cerrando. Milagroso va a ser. Yo quiero ver. Le comprometemos, senadora, a volver, ¿sí? Sí, cómo no. También. Gracias. Muchas gracias a todos. Tenemos que hacer pausa. Me da ganas de correr. ¿Sí? Bueno, nos vamos corriendo. Vamos. Para ver el partido. Dale, juega Paraguay. Volvemos mañana. Sí, señor. Chau, chau.